de los años 1072 y 1103. Por ejemplo, documentan de diversas maneras dotaciones, sobre todo la iglesia de San Félix, pero siempre de forma indirecta. No es hasta el siglo XIV que se tienen noticias directas seguras. En la última parte de la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna, San Feliu de Barruera aparece de forma regular en todo tipo de documentos. En esta documentación se encuentran constantes referencias al sistema de correctores que regía en el valle de Boí. Se trataba de sacerdotes que debían de ser hijos del valle, nacidos en el valle, y que obtenían el cargo del obispo a través de la presentación hecha por los concejales y hombres destacados de los pueblos del valle. Podía haber tantos correctores como hijos del valle sacerdotes pretendieran y obtuvieran el cargo, y en su ausencia quedaba sin cubrir por nadie. Las rentas de los beneficios se repartían equitativamente entre los correctores que hubiera y, en su defecto, los concejales dotaban uno o varios vicarios con este dinero. Los vicarios no tenían que ser hijos del valle. Solo uno de los correctores ejercía de párroco. Es decir, se encargaba del cuidado de las almas de los habitantes del valle. Era un cargo anual que iban ejerciendo uno tras otro. La iglesia fue construida durante el siglo XI y constantemente afectada por obras sucesivas en los siglos posteriores. En la década de 1970 se hizo una intervención en el edificio que consistió en derribar la sacristía del lado norte, liberar el forro exterior que escondía la cabecera, modificar los tejados, derribar una capilla del lado sur, reconstruir la cubierta de la absidiola sur, repicar todo el exterior y consolidar el campanario. Se trata de una iglesia románica de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón, ligeramente peraltada y ábside semicircular a levante. La nave está dividida en tres pilares. En la Edad Moderna se sobrealzó la nave que tiene actualmente un techo muerto a lo largo de la nave. Pudo ser el planteamiento inicial del templo, pero pronto le fue añadido un segundo ábside al sur, un fragmento transepto delante de él que tenía que dar forma de cruz latina al templo, aunque falta el ábside norte. Hay un fragmento de transepto norte, pero se trata de una capilla moderna, que no tiene nada que ver con el que está al mediodía. Un análisis exhaustivo del templo ha llevado a los especialistas a pensar que el planteamiento para esta iglesia debió ser una planta parecida a la de las iglesias de Taúll o Boí, que o bien fue totalmente desfigurado en siglos posteriores o no se llegó nunca a desarrollarse completamente.
El ábside central tiene 3 ventanas de doble derrame y el ábside meridional 2, ambas de un solo derrame. El ábside central tiene ornamentación lombarda con grupos de 2 arcos ciegos, separados por lesenas. El ábside sur, en cambio, es totalmente liso en el exterior. El campanario, en el ángulo suroeste de la iglesia, está el campanario. Es de torre y se aparta del modelo de los campanarios de Hery-Lavall, Boí y Taüll. Toda la decoración que hay son unas molduras muy sencillas que marcan los niveles de la construcción. Es de 3 pisos y en cada fachada de los 2 niveles superiores hay una única ventana de medio punto. El pórtico se abre en la fachada de poniente y tiene ante sí un porche que lo cobija. El porche se abre al sur y al oeste mediante arcos de medio punto y queda cerrado al norte, donde el terreno presenta un desnivel. La puerta de medio punto está resaltada por 2 nervios moldurados y trasdosados con una moldura que hace de guardapolvo. Aunque la factura es románica, este tipo de puertas se dan sobre todo en época gótica. Algunos detalles de construcción hacen pensar que la puerta debía estar anteriormente en otro lugar, o que el nivel del exterior de la iglesia se modificó de forma importante en alguna época no muy antigua. Hay que recordar que el emplazamiento preferido para el pórtico en una construcción románica era casi siempre la fachada del mediodía. En otro apartado, y por casualidad, descubrimos una especie de antorcha o una tea preparada ya para prenderle o para ser utilizada. Descubrimos una antorcha en el restaurante del hotel donde estábamos hospedados y descubrimos otra en la localidad de Barruera en una oficina de turismo. Me llamó la atención y he buscado el significado de esta antorcha. Entonces la voy a narrar porque no tengo tampoco mucho tiempo. Estas antorchas se denominan las fallas del Pirineo. Es una tradición festiva que se celebra en varios lugares de las comarcas de los Pirineos. Son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad según la UNESCO. En la candidatura presentada ante la UNESCO se recogían 63 localidades del Pirineo en las cuales se celebra esta tradición. 34 francesas, 3 andorranas, 26 españolas, 17 catalanas y 9 aragonesas. De entre todas estas localidades se mencionan la Baixá de les Falles de la Alta Ribagorza, correr falles en el Valle de Boí. La primera bajada es en la localidad de Durro, con la fiesta de San Quirico. La noche de San Juan se bajan las fallas de Senén, Vilaller, Pont de Suert, Barruera y Boí. A primeros del mes de julio se celebran fallas en Hery-Lavall y se acaba con la bajada de las fallas de Taüll a mediados de julio. Fallas de Isil en la localidad de Isil en el valle de Aneu, así como en Alins, Vall Ferrera, pertenecientes a la comarca de Pallars Sobirá. Debido a que aún tengo material para montar otro DVD con fotos y vídeos del Parque Nacional de Aigües Tortes y la visita al balneario de Caldes de Boí, vamos a dar por finalizado
este DVD número 3 de la visita al Valle de Boí y vamos a añadir otro DVD con los reportajes que hemos conseguido o que he podido conseguir del Parque Nacional de Aigües Tortes y el balneario de Caldes de Boí. Con este DVD, pues claro, lógicamente ya hemos de poner un numerito más. Va a ser el número 4. Pues nada, muy agradecido por vuestra atención y hasta el próximo DVD, que será o va a ser el número 4. Gracias, hasta luego.